Buenos días. Me da gusto verlos de nuevo. Ya nos cambió el clima otra vez. Hay que cuidarnos la garganta para no estar con la tos, que no nos deja en paz. Bienvenidos también los que nos acompañan en línea. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de fundamentos con respecto a la oración y vamos a ver una cuarta parte de lo que estamos estudiando. Y el tema de hoy es la oración eficaz. Antes de estudiar lo que es la oración eficaz, debemos recordar algunas cosas que ya estuvimos viendo en los pasados temas, porque si no entendemos bien los primeros temas que ya vimos, difícilmente vamos a comprender lo que significa la oración eficaz. Entonces, nuestro propósito para hoy es entender algo que Santiago nos dice, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y bueno, para poder entender cómo una oración es eficaz, necesitamos analizar mucha información bíblica para poder hacer una conclusión correcta. Porque esos pasajes pueden llevarnos a concluir erróneamente si no tenemos el cuidado necesario para asegurarnos de que nuestra conclusión procede de la Escritura y no que estamos metiendo ideas propias o ajenas a la Escritura. Entonces quisiera que repasemos ciertos puntos, los más importantes de los últimos 3 temas, para que los tengamos en mente a la hora que estudiamos lo que vamos a ver hoy. Y nos hemos hecho 3 preguntas: ¿qué es la oración? ¿Cómo debemos orar? ¿Y por qué oramos? Cuando estudiamos o respondimos la pregunta ¿qué es la oración?, dijimos que oración es intercambiar deseos con Dios, según la palabra griega en el original, intercambiar deseos con Dios. Dijimos que el nombre de Jesús no es una frase mágica, ¿verdad? No porque digas en el nombre de Jesús se va a cumplir, ¿verdad? Dicen, oye, pero lo que pides en mi nombre, eso haré. Bueno, lo estás sacando de contexto. También vimos que Dios cumple nuestras peticiones si y solo si están de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Y ese primer tema, desde ahí empezamos a ver que si Dios te concede lo que tú le pides en oración es porque eso era de acuerdo a su voluntad. Y no va a conceder nada que no esté de acuerdo a su voluntad. Y por último, en ese tema dijimos que la oración es una forma de conocer a Dios, ¿verdad? Porque el momento en que le pides que haga lo que Él quiera, vas a empezar a conocer cómo es Él, ¿verdad? En lugar de luchar con lo que Él ha permitido para tu vida, debes aprender de lo que Él está haciendo en tu vida. Después, cuando dijimos cómo debemos orar, nos hicimos esta pregunta. Dijimos, analizando el Padre Nuestro, precisamente esa oración, dijimos que Jesús enseña que debe ser algo privado, algo entre tú y Dios, ¿verdad? No se debe de buscar apantallar o aparentar algo que no eres, y tampoco se debe de buscar un lugar público con el fin de que seas visto. Debe ser algo entre Dios y tú. Sin embargo, dijimos que no hay ningún problema cuando oramos en conjunto, ¿verdad? Porque nuestro propósito no va a ser apantallar al otro o pensar que porque somos muchos Dios nos lo va a conceder, sino que estamos orando en conjunto cuando oramos en un mismo sentir, cuando estamos pidiéndole lo mismo a Dios, ¿verdad? Nos unimos en la oración individual, pero de manera grupal. Jesús también enseñó que no debemos usar palabras vacías. Y según el original, esto significaba lloriquear repeticiones sin sentido o hablar largo y de forma tediosa. También Jesús enseñó que debemos acercarnos como hijos de Dios, pero conscientes que somos muy diferentes a Él, que debemos reconocer su grandeza, que debemos pedirle que Él haga lo que Él considera mejor, que debemos confiar en su provisión y tener contentamiento con lo que nos da, y debemos reconocer que somos malos por naturaleza y que alcanzaremos salvación solo porque Él nos sostiene. O sea, de esta manera el cómo debemos orar se puede resumir en reverencia y humillación, ¿verdad? Reconociendo que Él es todo y que lo que Él nos dé es lo mejor y que dependemos de Él y que confiamos en Él. Esa es la forma en la que se debe orar. Y el domingo pasado estudiamos por qué oramos. Y dijimos, número 1, porque es una orden. Dios la ha ordenado. Es una instrucción de la Escritura. Dijimos también porque queremos alabarlo y expresar nuestra admiración ante su soberanía, su poder, su majestad, etc. También oramos porque esto nos enseña a tener contentamiento en lo que nos da. También oramos porque queremos confesar nuestros pecados para recibir gracia y misericordia.
Oramos para agradecerle todo lo que Él es y lo que hace por nosotros. Dijimos también que oramos porque Él es soberano, porque Él hace lo que quiere. Y esa no es una limitación para orar, sino esa es la motivación para orar, ¿verdad? Porque si Él no puede hacer lo que Él quiera y yo le pido algo, ¿qué certeza puedo tener de que tiene el poder para concedérmelo? Entonces, si Él es soberano y aparte es omnipotente, eso es lo que me motiva a buscarlo en oración. Y dijimos que también oramos para presentarle nuestras súplicas, y en eso nos quedamos el tema pasado. Estuvimos analizando el caso de Elías. Y nos hicimos la pregunta, ¿para qué presentarle a Dios nuestras súplicas si Él hace lo que Él quiere? En otras palabras, la pregunta sería, ¿puede la oración cambiar las cosas? ¿Es posible o no es posible? Fíjate bien mi pregunta, no estoy diciendo que si por medio de la oración puedes cambiar a Dios, porque Dios es inmutable. Si tú estás pidiendo algo que no es conforme a su voluntad, lo que tú pides no es bueno, porque Dios es bueno y solo hace lo bueno. Así que si Dios te considera lo que tú pides, y lo que tú pides, o sea, no es de acuerdo a su voluntad, Dios estaría haciendo lo malo, y eso es imposible. Si no pregunté si tú puedes cambiar a Dios en oración, pregunté si la oración puede cambiar las cosas. La oración puede cambiar tu situación, sí o no. Y puede ser una pregunta difícil a la luz de lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Porque dices, bueno, si Dios, haz lo que tú quieras, y yo quiero algo, ¿cómo puedo pensar que mi oración va a cambiar algo? Si a fin de cuentas depende de Dios. Y eso fue lo que analizamos en el caso de Elías. Fíjate, lo que dice Santiago 5, 17 al 18, y dije, el domingo dije que esto iba a ser una introducción a lo que vamos a ver hoy, así que nada más lo voy a repasar brevemente para ahora sí entrar de lleno a la oración eficaz. Pero Santiago 5, 17 al 18 dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Así que fíjate bien, leyendo este pasaje, ¿sirvió de algo que Elías orara o no? ¿Cambió algo la oración de Elías? Sí, ¿no? Elías oró para que no lloviera y no llovió. Luego Elías oró para que lloviera y llovió. Entonces, ¿puede la oración cambiar las cosas, sí o no? ¿Qué opinas? Porque veo que unos dicen sí y otros no. Y no pueden estar los dos en la razón, ¿verdad? Por eso dijimos que Dios responde a nuestras súplicas. Y analizamos el caso de Elías. Elías, por lo que analizamos el tema pasado, quisiera recordarlo en 1 Reyes 18:1. Dice, después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Y luego vimos que Elías le dijo a Acab, ve y prepárate un banquete, porque ya se oye el estruendo de muchas aguas. Era una manera poética de decirlo, porque no había ni una sola nube, ¿verdad? Y después de eso, vamos al versículo 42, 1 de Reyes 18:42, dice, Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Y vemos que le decía a su criado, ve, fíjate a ver si hay alguna nube. Y no, regresaba y no. Y lo hizo 7 veces hasta que le dijo, hay una nube que sale del mar y que tiene el tamaño de una mano. Y Elías acabó su oración, que dijo, prepárate porque va a llover. Es decir, Dios le había dicho, va a llover. Y luego Elías se pone a pedir de acuerdo a lo que Dios había dicho. Pero ¿cómo pidió Elías? Declaró, ordenó, tomó la autoridad, decretó, desató. Nada de eso. Dice que se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Y yo les dije el domingo pasado, suplicó. Elías suplicó. ¿Qué significa suplicar? Según el diccionario de la Real Academia Española, pedir con humildad y sumisión a algo. Eso es suplicar. Pedir con humildad y sumisión. Fíjate bien, si entendemos para qué es la oración, cómo debemos orar y por qué oramos, no podemos olvidar que Él hace lo que Él quiere, solo si Él quiere. Nosotros debemos de confiar en lo que Él haga. Él es Dios y nosotros, aunque somos sus hijos, somos muy distintos a Él. Reconocemos que somos malos, le pedimos que no nos exponga a tentación, confesamos nuestros pecados.
Debemos tener contentamiento con lo que Él nos da. Al momento en que tú le vas a pedir algo, ¿qué clase de petición debe ser? Una súplica. Pedir con humildad y sumisión. ¿Qué fue lo que dijo? Padre, si es posible, si es tu voluntad, líbrame de este trago amargo, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Ahí Jesús está mostrando humildad y sumisión al Padre, sujeto al Padre, sometido a Él. Entonces, cuando Elías, dice Santiago, oró para que lloviera, mucho cuidado, lo que hizo realmente es suplicar. Se inclina con la cara, bueno, dice, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Entonces suplicó, pero fíjate, suplicó lo que Dios ya había dicho que iba a pasar. Dice, si Dios ya dijo que va a pasar, ¿para qué suplicas? No sé si me explico. No sé si alguna vez te ha tocado experimentar algo así, que tú sabes que Dios ha ordenado algo, ha dicho algo, y no estoy hablando de revelaciones sobrenaturales, ¿verdad? Estoy hablándote de cuando tienes una crisis financiera, Dios ha dicho que comida, vestido y techo no te va a faltar. Sin embargo, estás en una crisis muy dura. ¿Has tenido en esas crisis toda la certeza y la confianza de que Dios va a cumplir su palabra? ¿O en algún momento te pusiste a suplicarle que hiciera lo que Él ha dicho que va a hacer? ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué le suplicarías algo que ya dijo? Bueno, no para convencerlo, porque ya dijo que lo va a hacer. El problema es mío, que no estoy confiando lo suficiente o no tengo la situación que me lleve a confiar en lo que va a pasar. Y el problema es mío y me pongo a suplicar en base a lo que Él dijo, porque le estoy rogando que lo haga. Para que tú supliques algo que Él dijo es porque consideras que eso es lo mejor que te puede pasar. Y en el caso de la crisis es muy claro, ¿verdad? Pero hay más casos. Entonces, dijimos también, bueno, ¿y qué hay cuando Elías hizo descender fuego del cielo? Y bueno, Elías no lo hizo, ¿verdad? Pero vamos a recordar en Primera de Reyes 18, 36 a 38. Dice, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Acordemos en el contexto que Elías había retado a los profetas de Baal, ¿verdad? Y hicieron el reto en que si Baal hacía descender fuego del cielo, él era Dios. Pero si Jehová hacía descender fuego del cielo, entonces Jehová era Dios. Es decir, todo el pueblo se iba a humillar ante el Dios que demostrara su poder. Les dio primero chance a los de Baal y nada más hicieron el ridículo y hasta se burló de ellos, ¿verdad? Les dijo, hablen más fuerte porque a lo mejor está dormido. La confianza de Elías, ¿verdad? La seguridad que tenía. Pero pues ahí hay una muestra de sarcasmo en la escritura, ¿verdad? Y después cuando toma su turno, dice el versículo 30, otra vez desde el 36, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Entonces fíjate bien, Elías dijo, he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. A Elías no se le ocurrió, Dios le dijo, ve y diles esto y haz así. Y cuando Elías ya hizo lo que se le pidió, está esperando lo que Dios dijo que va a pasar. ¿Qué? Que caiga fuego. ¿Y cómo lo pidió? Ahora ordeno que caiga fuego, ahora. No. ¿Qué dijo? Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios. Está suplicando, está humillado y sujeto a lo que Dios dijo. ¿Verdad? ¿Está pidiendo algo para él? No. Está pidiendo que Dios haga lo que le dijo que iba a hacer. ¿Me explico? Entonces, si ante estos pasajes vemos que Elías, con
todo lo que fue usado, ¿verdad? Elías, todo lo que Dios hizo a través de él, al momento de el reto y mostrar una confianza inmovible, burlándose de los de Baal, cuando llega su turno, no se comporta con altivez. Se humilla porque entiende quién es Dios. ¿Te acuerdas de Padre nuestro que estás en el cielo? Sí, somos sus hijos, pero somos totalmente distintos a Él. Él está allá, en un lugar donde es imposible que nosotros estemos. Es imposible que estemos con Él. Si lo vemos, morimos por nuestra injusticia. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de hombres se atreven a ser altivos cuando hablan con el Creador del universo? Yo, Espíritu Santo, te desato. Tócalos, tócalos, tócalos. Como si fuera tu mandadero. Yo tomo la autoridad, ordeno, declaro, decreto. Así sea. Ahora, Dios. Dices, qué absurdo, qué ignorancia. ¿Qué clase de perversidad te hace pensar que puedes controlar al Rey del cielo y de la tierra? ¿Me explico? Es absurdo, intolerable y totalmente vergonzoso el comportamiento de los que, diciéndose cristianos, pretenden ordenar, mandar, desatar, tener autoridad, etcétera, etcétera, controlar los climas, controlar las tormentas, los huracanes, pretenden comprar, persuadir, convencer a Dios de que haga lo que ellos quieren. Es lo más perverso que te puedas imaginar. Porque no viene del ateísmo, viene de los que se dicen hijos de Dios. Entonces, ¿qué respondemos a la pregunta inicial? ¿Puede la oración cambiar las cosas, sí o no? La respuesta es sí. Sí, la oración puede cambiar las cosas, porque ciertamente Dios ha ordenado lo que va a pasar y ha ordenado el medio por el que va a pasar. Y como vemos en el caso de Elías, el medio fue la oración de Elías. Ahora, esto no significa que todo lo que tú le supliques te lo va a dar, ¿verdad? Porque ya vimos que es aquello que es conforme a su voluntad. Pero mi súplica puede ser contestada por Dios. Podemos tener confianza en que si es de acuerdo a su voluntad, Él tiene el poder y la soberanía para hacerlo. ¿Me explico? Entonces, 1 de Juan 5:14 dijimos, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Santiago 4:3, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, la súplica va a ser contestada por Dios si va de acuerdo a su voluntad, si va de acuerdo a lo que Él quiere. Y si lo que tú quieres es de acuerdo a lo que Él quiere, se va a cumplir. Si no, no. ¿Ok? Eso hay que dejarlo bien claro. Ahora, veamos algunos casos en la Escritura donde se demuestra que la oración puede cambiar las cosas. Pero con todo lo que hemos venido estudiando, hay que analizarlos para ver cómo es que su oración fue eficaz, aunque todavía no llego a esa definición. Pero vamos a Génesis 32, 6 al 12. Por la oración de Jacob, la hostilidad de Esaú fue cambiada a hospitalidad. Estamos estudiando Génesis en los miércoles, ahorita no llegamos a este punto, así que bueno, es una probadita de lo que vamos a estar estudiando. Pero sabemos que Jacob consigue la primogenitura de Esaú porque se lo cambia por un plato de lentejas, un guisado rojo, dice el original. Y después engaña a Isaac haciéndose pasar por Esaú para recibir la bendición. Y como lo vimos en el caso de Isaac, la herencia que se recibía no nada más era material, sino también indicaba la promesa que Dios se había hecho a Abraham. Entonces, cuando Jacob engaña a Isaac para recibir la herencia, la bendición de primogénito, está diciendo, o nos está mostrando que él es el que se queda con la promesa de Abraham, ¿verdad? Dios la va a continuar en él, pero lo hizo por medio de engaños. Jacob se va y cuando va a regresar se encuentra con el problema de que pues su hermano está ahí, ¿verdad? Y leamos Génesis 32, 6 al 12. Cuando los mensajeros regresaron le dijeron a Jacob, fuimos a hablar con su hermano Esaú y ahora viene el encuentro de usted acompañado de 400 hombres. ¿Para qué querría Esaú 400 hombres? ¿Para aplaudirle todos cuando llegue?
para decirle bienvenido, no, sobre todo porque Jacob huyó después de que engañó a Isaac y recibió la bendición. Así que estas son pésimas noticias. Esos 400 hombres no vienen en son de paz, ¿verdad? Dice el versículo 7, Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en 2 grupos a la gente que lo acompañaba y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, pues pensó, Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar, realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar que no se puede contar. Ahora, ¿ves una súplica aquí? Claro, ¿verdad? Está suplicando. ¿En base a qué? A la promesa que Dios le había dicho. Lo primero que dice, tú me dijiste que me regresara. Ahí viene Esaú a matarme, ¿verdad? Y luego le dice, Dios, tú habías dicho que me ibas a bendecir con la promesa de Abraham. Así que en base a lo que Dios ya había dicho que iba a hacer, Jacob suplica que no lo maten. Está suplicando de acuerdo a la voluntad. Porque si Dios lo va a bendecir, y de ahí viene el sustituto que Abraham vio, no concuerda la idea de que los maten a todos ahí, ¿verdad? ¿Me explico? Está pidiendo de acuerdo a lo que Dios dijo. Luego le dice el versículo 4, bueno, Génesis 33:4, perdón, el siguiente capítulo. ¿Qué es lo que pasó? Obviamente pasaron más cosas. Se encuentra con el ángel, lucha con el ángel, pero no lo vamos a ver hoy. Pero esta es la respuesta a su petición. Génesis 33:4. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los 2 se pusieron a llorar. Quizás Esaú de felicidad y Jacob de alivio, ¿verdad? Gracias, Señor, ¿verdad? Porque no estamos leyendo el detalle, pero cuando vio que venía Esaú, empezó a dividir a sus pertenencias, primero a sus siervos, sus pertenencias, y luego a sus esposas, con sus hijos, bueno, sus concubinas y sus esposas. Y al último dejó a Raquel y a José, su valor más preciado, y eso genera muchos problemas en la familia, ¿verdad? Después. Y mientras vio que venía, estaba postrándose. Llega con los 400, llega Esaú, y bien machos, ¿verdad? O sea, cuando dice que lo besó, hay que entender que no fue un beso gay, ¿verdad? Son hermanos, ¿verdad? Y la costumbre de aquel entonces era besarse. De hecho, aún en los tiempos de Jesús se saludaban de beso. Cuando le dicen, mira, sabes la mujer que te está tocando los pies, dice, cuando yo entré no me besaste. Dice, mira, Jesús aprueba el comportamiento gay. No está hablando de eso, ¿verdad? Es el saludo de beso que se acostumbra en otras regiones. Entonces, la oración de Jacob cambió la intención de Esaú. Pero, ¿qué es lo que hizo Jacob? Suplicó de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me explico? Otro caso. Por la oración de Josué, el sol y la luna se detuvieron. Josué 10, 12 al 13, pero Reina Valera 60, porque en este caso lo traduce literal y nos ayuda a entender más claramente. Josué 10, 12 al 13, Reina Valera 60, dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Le ordenó, o sea, dijo, sol, tú detente ahí, luna, tú allá, y se detuvieron. ¿Qué clase de poder tiene Josué para hacer eso? Lee con atención, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová. Ese mismo día, dice, el día en que entregó el amorreo delante de los hijos de Israel. Josué habló a Jehová, y luego dice, y dijo en presencia de los israelitas. Fíjate bien, que decir, sol, detente, no es un diálogo con Dios,
ni hacia Dios. Está haciéndolo para que todos se den cuenta de lo que va a pasar. Pero entonces, con lo que estamos estudiando de la enseñanza de Jesús acerca de la oración, ¿qué pasó cuando Josué habló a Jehová? Primero oró y luego enteró a todos los demás. ¿Me explico? Algo muy similar pasó con Pedro y Dorcas. La ancianita, bueno, una mujer, no queda exactamente clara su edad por el original, que hacía muchas buenas obras y murió, y le dicen, Pedro, oye, no le habían preparado como se prepara un cadáver, por lo que dice el contexto histórico, a las personas que tenían esperanza de que estuvieran vivas las mantenían en agua tibia y le pidieron a Pedro que fuera, ¿verdad? Sin decirlo directamente le están diciendo, oye, haz algo. Y nos dice que Pedro entra, ora y luego le dice, levántate. ¿Por qué se levantó? ¿Qué clase de poder tiene Pedro? No. Primero oró. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo le hizo Josué? ¿Tomó la autoridad? No, primero oró y luego dio la instrucción. Para que eso suceda, ¿quién tuvo que haberle... O sea, ¿qué le dijo Dios a Josué para que Josué se atreva a decir semejante cosa? Le expresó su voluntad, porque ya estaba dicho que Dios les iba a dar la victoria. Así que Josué está pidiendo eso porque después de orar con Dios, es lo que recibe como instrucción. Por la oración, Sansón obtuvo agua antes de morir de sed. Jueces 15, 18 y 19. Después de la famosa pelea con la quijada de un burro, ¿verdad? Dice, como tenía mucha sed, clamó al Señor, tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy a morir de sed y a caer en manos de los circuncisos? Entonces Dios abrió la hondanada que hay en Lejí y de allí brotó agua. Cuando Sansón la bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso el manantial que todavía hoy está en Lejí se llamó Enacoré. Ahora fíjate, la pregunta de Sansón, ¿acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Y por qué Sansón se atreve a preguntarle eso a Dios, verdad? ¿De dónde se lo sacó? Vamos a Jueces 13, 2 al 5. Jueces 13, 2 al 5 dice, cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Entonces, lo que está pidiendo Sansón, dice, ¿acaso voy a morir de sed y caer en manos de los circuncisos? ¿Quiénes son esos circuncisos? Los filisteos. ¿Acaso me voy a morir aquí? ¿A qué se refiere esa pregunta? Al propósito por el cual Dios reveló que Sansón venía al mundo, para librar a Israel de los filisteos. Entonces le está diciendo a Dios, ¿acaso me voy a morir en contra de lo que tú dijiste que iba a pasar? ¿En contra de tu voluntad? ¿En contra de que tú me dijiste que yo libraría a Israel de los filisteos? No me puedo morir aquí, porque no sería de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces Dios hace brotar agua para que no se muera. Otra vez está suplicando en base a lo que Dios ya dijo. ¿Me explico? Otro, por la oración de Ezequías, Dios mandó un ángel para acabar con el ejército enemigo. Segunda de Reyes 19, 14 al 19. Dice, Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y en su presencia oró así. Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras de Sennacherib, que Sennacherib ha mandado decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor,
sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Ahora, la situación está muy crítica porque están a punto de ser invadidos por el ejército más poderoso de aquel entonces. ¿Y qué es lo que hizo? Suplicó. Pero así nomás porque sí, ¿eso se le ocurrió? No. Segunda de Reyes 19, 5 al 7. Dice, cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo, dígale a su señor que así dice el Señor, no temas por las blasfemias que has oído pronunciadas contra mí por los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner espíritu en él para que cuando oiga cierto rumor regrese a su propio país, ahí haré que lo maten a filo de espada. Eso lo había escuchado Ezequías antes de orar. Cuando se ve invadido, ¿qué hizo? Suplicó de acuerdo a lo que Dios había dicho. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Vamos al versículo 35 al 37. Segunda de Reyes 19, 35 al 37. Esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraban en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo Esjardón lo sucedió en el trono. Dios respondió la petición de Ezequías porque era de acuerdo a su voluntad. Entonces, todos estos ejemplos, hay muchos más, ¿verdad? Pero todos parten de la voluntad revelada de Dios. Lo que Dios ya dijo que va a pasar. Pero ¿qué hay si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios y quieres pedirle algo? Y quieres suplicarle por algo. Hay un ejemplo en la Biblia, hay muchos, donde se desconoce la voluntad de Dios y se le suplica por algo en específico. Vamos al caso de Ana, 1 de Samuel 1, 7 al 15. 1 de Samuel 1, 7 al 15. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Este hombre tenía 2 esposas, una que sí le daba hijos y Ana que no le daba hijos. Y cada año se presentaban en el templo y le llevaban ofrendas a Dios, cada mamá con sus hijos. Entonces iba Penina con sus hijos y Ana iba sola. Y cada año se ponía más triste porque no podía tener hijos y Penina no dejaba de ponerle gorro, ¿verdad? Se burlaba de ella. Dice el versículo 8, entonces Elcaná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? Y luego chécate la seguridad de él. ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar a la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí, y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Lo mismo que Sansón, ¿verdad? Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que he venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Y se acuerdan, decimos que vamos a orar a Dios y debemos tener contentamiento con lo que nos da y nos enseña también a tener contentamiento. Ana no sabe cuál es la voluntad de Dios, pero se desahoga con Dios. ¿Verdad? ¿Qué hizo Dios con esa oración? 1 Samuel 1:20. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Ahora fíjate bien. Muchos lamentablemente enseñan que para que Dios te cumpla lo que quieres, tienes que hacer lo que Ana hizo. Un pacto. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que dijo Ana? Si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar a ti. ¿Trato? Y dijo Dios, ¿cómo se va a llamar? Samuel. ¿Y dónde va a vivir? Siempre en tu templo. Buena idea. Hecho.
y se lo concedió. ¿Alguna vez tú fuiste a dejar dinero para pactar con Dios en algún lugar? Sí, no se hagan, ¿verdad? ¿No pactaste? Señor, yo hago un pacto contigo. Aquí está mi ofrenda, pero tenía que doler. A mí me decían, tiene que dolerte. Pues 50 pesos me duelen mucho. Porque nomás tenía 100, ¿verdad? No es lo mismo que alguien con miles de pesos te dé 50 pesos y a que alguien que nomás tiene 50 pesos te los dé, ¿verdad? Te tenía que doler. Y tú te ibas confiado en que así como Ana le prometió algo a Dios y Dios se lo concedió, tú podías prometerle algo a Dios, ¿verdad? Para que te lo concediera. Pero a la luz de lo que hemos estudiado, dado que Dios solo contesta lo que va de acuerdo a su voluntad, ¿te va a funcionar un pacto o no? Claro que no. ¿Tiene que ver que Ana le ofreció una buena propuesta a Dios? No. Si tú sigues leyendo todo lo que pasa con Samuel, Dios ya había ordenado que Samuel viniera y que hiciera todo lo que hizo entre los israelitas. Iba a establecer al rey Saúl, iba a establecer a David. Hay muchas cosas que va a hacer y es imposible que por el trato tan tentador que le propuso Ana, lo haya convencido. Entonces, creo yo, es uno de los casos más comunes entre los cristianos. Le pedimos cosas que no sabemos que van de acuerdo a su voluntad, pero que nosotros deseamos. Y aún hay esperanza, porque ella es estéril, ¿verdad? Y le está pidiendo algo imposible a Dios. ¿Qué la lleva a pedirle algo imposible a Dios? Que sabe que Dios es soberano. ¿Me explico? El hecho de que Dios haga lo que Él quiere no es algo que nos desmotiva. Es precisamente la razón por la cual le pedimos cosas que sabemos que son imposibles. Pero ella se fue tranquila a su casa desahogada. Independientemente de lo que Dios vaya a hacer, ella lo va a aceptar. No está tratando de manipular a Dios, ni tampoco fue una treta, algo para convencerlo. No, si Dios, si esto es tu voluntad, te voy a mostrar mi gratitud así. No está pactando, está diciendo de antemano cómo le va a agradecer si es que Dios le cumple su petición. Ahora, ese es me parece, el tipo más común de oración que hacen los cristianos. Pero no debiera ser así. Lo más común debiera ser pedir de acuerdo a su voluntad. Porque si Dios ha dicho que debemos de ser santos, ¿te has puesto a orar, suplicarle que sea santo? Si Él dijo que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Jesús ha enseñado, y tú lees y quieres entender, ¿te has puesto a suplicarle que te haga comprender? Que cuando se requiere el momento de explicar el Evangelio, ¿te recuerde lo que has estudiado? ¿Te has puesto a suplicarle por arrepentimiento en las áreas débiles de tu vida? De no, ya lo intenté y no cambio, pues ni modo. No has suplicado por eso. ¿Es la voluntad de Dios que te arrepientas? Claro, porque no le suplicas por eso. ¿Le has suplicado a los que están casados que tú seas el esposo que tu mujer necesita? ¿O le pides que haga lo imposible con ella? Señor, yo sé que es imposible, pero cámbiala. ¿Quién sabe si sea tu voluntad? Me conformo con lo que me des. No. Dile, Señor, te ruego, te suplico que me cambies. Que yo sea el esposo que ella necesita. Quita todo lo que yo hago que no le gusta, para que no tengamos problemas. No, es más fácil decir, cámbiala, Señor. Ábrele esa cabeza que tiene. Sus ojos que vean la verdad, que somos inocentes los hombres. ¿Te fijas? Si nosotros realmente comprendiéramos que Dios es bueno y que todo lo que Él ha dicho es bueno, serían mínimas las situaciones en las que le pedirías algo que no sabes si es su voluntad, porque tenemos mucho que hacer con lo que ya dijo que hiciéramos, ¿verdad? ¿Quieres que Dios te use? No le digas, Dios, úsame. No, fíjate qué es lo que no estás haciendo. Fíjate lo que estás haciendo mal. ¿Me explico? Pedirle los imposibles a Dios
para ver si es su voluntad, puede traer beneficios. Pero lo que realmente te va a beneficiar es pedir a lo seguro, lo que ya dijo, ¿verdad? Así que debiéramos enfocarnos. Mucha gente pide milagros como sanidades, trabajos nuevos, aumentos de sueldo, beneficios, terrenos. Casi nadie dice, dame humildad, dame fidelidad a tu palabra, dame santidad, concédeme arrepentimiento. Casi nadie pide eso. Y dicen los cristianos, no, pues no siempre se cumple la oración. Bueno, pero ¿qué es lo que has pedido? ¿Le estás pidiendo lo que Él ha ordenado o estás pidiendo lo que se te antoja? ¿Se entiende la diferencia? Ahora, en base a esto, Ana no sabe, pero está tranquila, ya se desahogó. Eso lo podemos hacer nosotros. Vamos a orar para desahogarnos. Como ella, aunque no era audible, estaba ahí que parecía borracha, ¿verdad? Tú puedes hacer eso en cualquier momento, en tu casa, no tengas que esperarte a venir a hacerlo aquí, ¿verdad? ¿Para qué lo haces aquí? En tu casa tienes alguna angustia, ve y entrégate a Dios y desahógate con Él. Si tú dices, Dios, si me concedes esto, yo te lo voy a mostrar así, pero sabemos que la oración consiste en decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No puedes enganchar a Dios con un trato, ¿verdad? Señor, dame un carro, Padre. Sí, si tú me lo das, voy a llevar a muchos a la iglesia. Ya les había platicado que esa era mi oración, ¿verdad? Y Dios me dio un bochito rojo, bien viejito, pero funcionaba. Que amén, la oración tiene poder. Pero luego tuve novia y ya no llevé a nadie. Según mi promesa, y nomás me llevaba a mi novia, que es Verónica, ¿verdad? Cuando era mi novia. Y mi promesa, quién sabe, se me olvidó, no me interesó. Pero te quedas con la idea de que convenciste a Dios. No, no lo puedes convencer. Solo lo cumple si va de acuerdo a su voluntad. Entonces, hay muchos más casos en la Biblia y obviamente no tenemos el tiempo para analizar más casos. Moisés abriendo el Mar Rojo, Moisés con las manos levantadas para que los israelitas ganen. Muchísimos ejemplos de oración, pero en todos te vas a encontrar que solo se cumple la voluntad de Dios. Entonces, el tema es la oración eficaz, ¿verdad? Si la oración cambia las cosas, sí hay oraciones eficaces. ¿Pero qué significa esto? Santiago 5:16, Reina Valera 60, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pedí que se leyera en la Reina Valera 60 porque la NBI complica un poco más el entendimiento. La NBI dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y en este caso es una mala traducción porque intercambia el orden de las palabras. La oración eficaz del justo puede mucho, no es lo mismo a la oración del justo es poderosa y eficaz, ¿verdad? En este caso, el original dice así como la Reina Valera 60 enseña, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, ¿qué significa esto? La palabra oración no es la misma que estuvimos analizando cuando Jesús dijo, cuando oren digan así, que era proskumai, intercambiar deseos. Esta es deesis y se traduce como necesidad o súplica. El diccionario Hebb lo traduce así, petición hecha de todo corazón que surge de una profunda necesidad personal. Entonces, cuando nos dice que la oración eficaz, la palabra ahí no es oración, ahí debería ser la súplica. ¿Y qué significa eficaz? Eficaz es energeo, que la concordancia Strong la traduce así, estar trabajando, trabajar o hacer. El diccionario Hebb dice, es energizar, trabajar en una situación para llevarla de una etapa a otra. Por ejemplo, aplicar corriente eléctrica a un foco para que alumbre. Entonces, la palabra aquí, eficaz, no tiene que ver con el resultado, sino con lo que se está haciendo, la continuidad de lo que se hace. El ejemplo del foco lo ilustra muy bien. Tú ponle poquita corriente y se va a prender y apagar, ¿verdad? Pero si tú quieres que permanezca prendido, ¿qué tienes que hacer? Dejarlo una provisión de corriente de forma continua, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la oración eficaz en el original? Es la súplica continua. Y eso, la súplica continua, es lo que puede mucho. Pero ojo,
dice que es la oración del justo, ¿verdad? No cualquiera que se ponga a suplicar. ¿Quién de aquí es justo? Levante su mano. 1, 2, 3. Tan poquitos. Entonces todos los demás son hipócritas. Va de nuevo. ¿Quiénes de aquí son justos? Otra vez bien poquitos. Estoy hablando con cristianos, ¿verdad? ¿Qué significa justo? Dikaios, justo en los ojos de Dios. Fíjate bien, cuando nacimos de nuevo, somos uno en Cristo. ¿Eres justo sí o no? Claro que soy justo. No por mis méritos, por los de Cristo. Pero nunca debes dudar de la justicia con la que Dios te ve. Nunca debes dudar de la justicia que Dios te concedió gratuitamente. Que no depende de tu obrar, no depende de tus méritos. Fue un regalo inmerecido. Entonces, la oración de quienes, la súplica continua de quienes puede mucho. De sus hijos. Y ahí traza una línea, ¿verdad? A ver, entonces Dios nunca va a conceder la oración de un incrédulo. ¿Sí o no? Bueno, ¿cuál es la condición para que una oración se cumpla? Que sea de acuerdo a su voluntad. ¿No dice la Escritura que un corazón contrito y humillado Dios no va a rechazar? Ah, pero ¿cuándo se humilló? ¿Antes o después de nacer de nuevo? No antes, sino después. Entonces es una pregunta capciosa. ¿Dios contesta las oraciones de los pecadores? A ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Una oración así como, Señor, yo te pido que mi hijo se sane? ¿O una súplica ante algo? Ahorita vamos a ver un pasaje que habla de eso, pero por lo pronto, el diccionario del Jefe nos dice que esa palabra en griego, justo, es aprobado por Dios o declarado justo. Entonces, habla de suplicar activamente y que esa súplica provenga de sus hijos. Solamente. En ningún momento implica autoridad del parte de que suplica, porque suplicar no tiene nada que ver con autoridad, ¿verdad? Entonces, por favor, cuando vayas a hacer una petición a Dios, acuérdate que debe ser una súplica y que bajo ninguna circunstancia se hace súplicas desde una posición de autoridad. Al contrario, suplicas al que tiene la autoridad. ¿Sí? Y tampoco esto significa que todo lo que supliques te lo va a conceder. Un ejemplo, Moisés le pidió a Dios, déjame ver tu gloria. Quiero ver tu rostro. Si Dios se le hubiera concedido, ¿qué le hubiera pasado a Moisés? Ahí queda consumido. Y yo digo, no pensé en eso. Ahora, ¿quién va a guiar a los israelitas? No, ¿qué le dijo Dios? No, te dejaré ver solo mis espaldas. Obviamente Dios, siendo espíritu, no tiene espaldas, ¿verdad? Pero se mostró de cierta forma a Moisés. Dijo, no me puedes ver de frente, no puedes ver mi gloria porque te mueres. Te voy a dejar ver solo una cosa y escóndete entre la piedra esa, porque cuando pase, todo el monte se va a sacudir. Y si no te escondes ahí, te mueres, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pasa la gloria de Dios. Y cuando pasa, Moisés se asoma a ver lo que pasó. Gracias a Dios no nos cumple lo que le suplicamos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas le has pedido que te hubieran llevado a algo totalmente incorrecto o indebido o te hubieran llevado al sufrimiento? Entonces, tenemos que tener cuidado que cuando Santiago dice aquí que la súplica activa puede mucho, hay condiciones. Jesús enseñó o habló en distintas ocasiones sobre este tipo de oración, pero no nos explicó todas las condiciones, es decir, nos dijo de forma breve en qué consiste, y esto puede ser peligroso para muchos. Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Es todo lo que dijo, ¿verdad? Y algunos dicen, amén. Mateo 18:19, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Y la primer tema hicimos el experimento y no funcionó, ¿verdad? Porque el hecho de que, aunque es cierto lo que Jesús dice aquí, le falta información. No porque Jesús se haya equivocado. Jesús no tiene la intención aquí de explicarnos todo sobre eso. Está transmitiendo una verdad tal como Santiago lo hizo.
Mateo 21:22, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Ahora, el problema es que, lamentablemente, muchas personas toman estos pasajes aislados y llegan a conclusiones muy bizarras, cosas terriblemente equivocadas, ¿verdad? Porque, bueno, pues si todo lo que pida en su nombre me lo va a dar, piden y se les dirá, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, ahí los tienes como locos, ¿verdad? Pero notemos que también hay condiciones de parte de Jesús para la oración y de parte del apóstol Juan. Por ejemplo, Juan 9:31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos, a quienes hacen su voluntad. ¿Aquí qué se refiere con escuchar? Sabemos que Dios es omnipresente y omnisciente. No está hablando al hecho de que Dios no se entere que un pecador oró. Aquí habla de conceder la petición. Y dice que no escucha a los pecadores. ¿A qué se refiere? ¿Qué va a pedir un pecador? ¿Para la voluntad de Dios o para sus propios deleites? Para sus propios deleites, eso se refiere. Cuando un pecador se pone a pedir lo que él quiere, no se lo va a cumplir porque él quiere de continuo el mal. Quiere satisfacer sus propios deseos. Pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad, sí a sus hijos. Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Aquí cambia mucho, ¿verdad? O sea, si están andando en obediencia, pidan lo que quieran. ¿Qué es eso lo que quieran? Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Somos hijos de Abraham. No, son del diablo porque las obras de su padre es lo que quieren hacer, ¿verdad? Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, creerían en mí. Entonces, si permanezco en Él y su palabra permanece en mí, ¿cuál es la única forma de que eso se lleve a cabo? Por el Espíritu Santo en nosotros. Dios en nosotros. Habla del nuevo nacimiento. Ahora sí pide lo que quieras. ¿Qué quiere un nacido de nuevo? Se supone que Dios haga su voluntad. Y entonces dice aquí, se te va a conceder. Primero de Juan 3:22, y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Esto no significa me voy a portar bien para que me cumpla lo que yo quiero. No, porque si yo hago lo que a él le agrada, ¿qué le voy a pedir? Lo que a él le agrada. Y por eso me lo va a conceder. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a su voluntad. Y primero de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, aquí está. Leímos pasajes donde no nos muestran las condiciones y luego donde sí tenemos las condiciones. ¿Y qué es la conclusión al analizarlos en su conjunto? No aislarlos, considerarlos ambos. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que ya dijimos. La súplica activa del justo, si va de acuerdo a la voluntad de Dios, se va a hacer. ¿Me explico? Sí, la oración sí puede cambiar las cosas, me puede cambiar a mí, me puede hacer más santo, me puede hacer más sabio, me puede hacer más humilde, me puede dar más conocimiento, más entendimiento, más paciencia. Sí, me va a cambiar, porque esa es la voluntad de Dios. Pero tú dices, no, a ver, ¿me va a dar un nuevo trabajo? ¿Me va a dar una mejor casa? ¿Un mejor carro? Eso es actuar de forma pagana, que solo está pensando en su propio beneficio. ¿Me explico? Entonces, lo que decía Mateo 21:22, Reina Valera 60, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Lo puedes entender en su contexto? Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué es creyendo? Pisteuo, creer, confiar. Todo lo que pides en oración, confiando, lo vas a recibir. Según lo que hemos aprendido, ¿en qué confiarías? En lo que Dios ya dijo. Y si le digo, Dios, dame sabiduría, ¿tengo confianza en que Dios lo va a hacer? Claro, porque Él dice que debemos crecer hasta llegar a la medida de la estatura de Cristo. Es normal que un cristiano crezca en santidad, crezca en sabiduría, pero también en su soberano designio nos permite ser negligentes en algunas ocasiones. Y no avanzamos como debiéramos. Y el autor de Hebreos dice, debiendo ser ya maestros, aún son como niños. Y si tengo ese problema y le digo, Dios, dame sabiduría, ¿puedo confiar en que me la va a dar o no?
Santiago 1, 5 al 7. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Qué significa esto? Lo mismo que dijo Jesús, que si crees, lo vas a recibir. Si estás confiando en Dios y le estás pidiendo de acuerdo a su voluntad, lo vas a recibir. Pero si no confías, ¿qué crees que va a pasar? Pues mira, vamos a hacer una prueba a Dios. No sé si puedas hacerlo, la verdad no me convences. Pero ¿qué tal si me das un poquito de sabiduría? ¿Eso es una súplica? ¿O es simple tratar de poner a prueba a Dios? No tentarás al Señor, tu Dios, es lo que Jesús le dijo a Satanás. Cuando le propuso, ¿por qué no te avientas de la punta del templo? Porque la Escritura dice que sus ángeles te guardarán para que no tropieces. No puedes probar a Dios. Por eso nos dice que el que no tiene fe, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor, el que no confía. Porque si no lo pides con confianza, estás tratando de probarlo. Pero si estoy suplicando y sé quién es Dios, voy a confiar en Él. Así que tenemos mucho que pedir sabiendo que la oración puede cambiar las cosas. Si Dios ha dicho que te va a llevar a la estatura de Cristo y como Judas dijo, tiene poder para guardarte sin caída, cuando caes, ¿qué le vas a pedir? Además de perdón. Señor, ¿acaso me voy a quedar en este pecado? ¿Acaso no podré cambiar y vencer mi carne si tú has dicho que tienes poder para guardarme sin caída? Líbrame de mí mismo, Señor. ¿Te lo va a conceder o no? Sí. ¿Vale la pena orar o no? Claro que sí. El problema es que la gente mundanamente quiere orar para recibir lo que quiere y no está pidiendo lo que conviene. Pero si desde la perspectiva cristiana decimos, ¿puede la oración cambiar las cosas? Tendrás que decir, me ha cambiado a mí, y eso es lo más difícil del mundo. ¿Verdad? Y no nada más a mí, yo veo mucha gente que Dios la cambió y eso es un milagro sobrenatural, porque que consigas un carro no es tan milagroso. ¿Verdad? Pero que Dios te haya cambiado, eso es sobrenatural. Nuestro enfoque está muy mal. Y cuando leemos la Biblia y te pregunto, ¿puede la oración cambiar las cosas? Pues empiezas a pensar desde una perspectiva alejada de la Escritura, sin ver lo que realmente significa suplicarle que su voluntad sea cumplida en ti. Cuando tienes problemas de Señor, tu palabra dice que nunca me dejarías solo. Me siento solo. Ayúdame a cambiar. ¿Te va a ignorar? Claro que no. Puedes tener toda la confianza en Él, de que Él siempre cumple lo que ha dicho. Suplicar para que nos dé lo que Él ha dicho no es algo que no tenga sentido. Al contrario, es el sentido de la súplica. ¿Me explico? Entonces, Dios quiere que seamos sabios y le pedimos que seamos sabios, le suplicamos. Hay que dejar bien en claro qué significa activamente en ese sentido. ¿Cuántos le han dicho a Dios, Señor, dame sabiduría? Te lo suplico, dámela, dámela. Amén. Y nunca lees la Biblia. A ver. No se hagan, por favor, seamos honestos. ¿Cuántos le han dicho a Dios, permíteme entender, pero casi no lees? ¿Cuántos le han dicho, Dios, úsame, pero cuando tienes tiempo libre haces lo que a ti te gusta? ¿Cuántos le han dicho, Dios, que mis dones sirvan, pero no te comprometes con la iglesia? Dices, yo ya le supliqué y no me lo dio. No, te falta la palabra activamente. ¿Qué es suplicar activamente? Algo continuo. Señor, dame sabiduría. Y yo voy a esperar la situación donde la sabiduría que Dios me dé sea usada. Y no pasa nada, Señor, te ruego que me des sabiduría. Y yo hago la parte que me corresponde, me pongo a leer. Señor, no entiendo nada.
¿Alguna vez te ha pasado que tú lees pasajes y dices, no, pues no dice casi nada, y luego escuchas que alguien enseña sobre ese pasaje y dices, ¿de dónde se sacó todo eso? Yo no vi nada. ¿Te ha pasado? ¿No debería eso llevarte a rogarle, a suplicarle, que así como le ha mostrado a otros, te muestre a ti? O mejor, no, pues mejor oigo sus predicaciones. Porque él sí sabe, él sí sabe. Y dices, ¡qué absurdo! Tenemos que entender que la súplica activa consiste en algo constante. Le estás diciendo a Dios, por favor, ayúdame, cámbiame. No que ya se lo pedí una vez, sino me cumplís. Es un argumento muy común de los cristianos que se alejan del cristianismo. Dice, ¿por qué te alejas? No, es que Dios no me cambia. Ya le pedí y no me cambió. Es bien común. Bueno, a ver, ¿y qué es lo que hiciste cuando se lo pediste? No, yo hasta lloré. Ay, cámbiame, Señor, cámbiame. Y no me hizo caso. ¿Dónde está el error? Ok, quizás fuiste bien honesto en ese momento. Quizás sí te dolía en el corazón en ese momento. Pero fue todo lo que hiciste. ¿Te aseguraste de estar alejado de la tentación? ¿Te aseguraste de evitar aquello que te lleva a pecar? ¿Te aseguraste de obligarte a ti mismo a estudiar y a escudriñar la palabra? De manera que le digas a Dios y le demuestres, Señor, he estado haciendo todo lo que tu voluntad dice, pero yo no puedo darme a mí mismo entendimiento. Yo no puedo a mí mismo darme arrepentimiento. Eso es lo que te suplico. Eso es muy distinto. Imagínate una pareja. Tú eres la muchacha. Póngase a abusar a las muchachas. Llega un muchacho bien guapo, galán, como te gusta. Te dice que te ama y te baja el cielo y las estrellas, que tú eres la única, la más especial. Que desde que te vio la primera vez, se perdió en tus encantos, en el océano de tus maravillas. Y te emociona, dices, gloria a Dios. Aleluya. Nos vemos la siguiente semana. Ok. Como normalmente pasa a los que están bien enamorados, apenas se fue y ya te extraño. 5 minutos, ¿verdad? Ya quisiera que estés aquí. Imagínate que tú le empiezas a escribir, ay puchungo, mi gordo. No están acostumbrados a esa palabra hoy. Ya quiero que sea el sábado. Y el mugre nunca te peló. No te escribió, no te dijo nada. Visto. Llega el día en que se van a ver 7 días después. Mi reina la más preciosa. Ya no hallaba qué hacer sin tu presencia. Si tan solo pudieras estar conmigo cada momento de mi vida. Puede todavía que algunas dicen, no, es que se le complicó, ¿verdad? Tiene mucho trabajo en toda la semana. O a lo mejor el pobre no tiene ni para saldo. Estaba en la Wi-Fi, me vio y no pudo contestar. Y piensas tú a autoconvencerte porque está bien guapote, ¿verdad? Y dices, uno tiene que tener paciencia, eso es del Señor, ¿verdad? Ok. Y yo he visto casos así, no del guapote, sino de las chavas. Ok, nos vemos la otra semana y tú, ahora sí, corazón, no sé qué, te pela. Nada. Llega la otra semana. Mi reina, corazón mío, ¿le crees? Dime honestamente, ¿le crees? Dices, no, ¿sabes qué? A la porra. Y luego, esta chava me tronó, yo la amaba, le mostraba todo mi cariño. Ese es exactamente lo que hacen los cristianos cuando dicen, yo le dije a Dios que le iba a hacer, yo le pedí que me cambiara, yo iba a la iglesia, así cada domingo. ¿Y qué hacías en toda la semana? Ignorabas a Dios, no te importa. Venías y te dabas baños de conciencia. Aquí sí le lloras, ¡ay Señor! Y te vas y vives como se te da tu regalada gana. Y dices, Dios no contesta la oración. No seas absurdo. ¿Verdad? Úsame, Señor, y haces lo que se te pega tu gana en toda la semana. Dios no contesta la oración. No, tú eres un hipócrita. Por eso la parte activa, la súplica activa,
Si realmente te importa. En el caso del muchacho y la muchacha, si realmente la amas como dices, harías todo lo posible por verla. Si realmente la amas y dices, no le dirías, pues nos vemos allá en el centro, no. No, si es tan valiosa, dices, yo voy paso por ti, aunque está al otro lado de la ciudad, con tal de protegerla hasta que lleguemos a donde estamos. ¿Verdad? Y entonces, aunque no te diga, tú eres la máxima criatura del Señor, pero veas lo que hace por ti, puedes decir, este sí me ama. ¿Me explico? Dices, pero es pobre. Te ha de traer maldiciones generacionales. Escúchame bien, ¿de quiénes son las riquezas? De Dios. Y Él se las da a quien Él quiere, ¿verdad? Si tú estás ahorita bien pobre, este va para los hombres, ¿verdad? Si estás bien pobre y miserable, no tienes ni un peso, como dicen, partido por la mitad, y quieres conquistar a la chica, ¿qué vas a hacer? Si eres cristiano. Muchachas, ¿qué vale más? ¿Un perfume de 6,000 pesos o una caminata en el parque de la colonia? Asumiendo que el perfume de 6,000 pesos te lo dio uno de tus pretendientes y el caminata en el parque de tu colonia otro de tus pretendientes, que mientras caminaban te compró un elote. ¿A cuál escoges, muchachas? Depende. Qué mal. Estoy hablando con cristianos, ¿verdad? Bueno, pero fue un hombre el que dijo, no fue una muchacha. Dime, ¿cuál te ama más? ¿Cuál te ama más? ¿Puedes juzgarlo por la caminata y el elote contra el perfume? No, quizás el pretendiente que te da el perfume caro tiene mucho dinero. Pero ¿cuánto de todo su dinero te dio? Y el que te llevó a pasear y te compró un elote, ¿cuánto de todo su dinero te dio? ¿Entiendes? ¿Qué tal si yo nomás traigo 20 pesos y el elote cuesta 18? Y me voy a regresar caminando a mi casa porque ya me quedé sin camión. Pero a mi reina, cuando la llevo a caminar, le compro su elote. ¿Qué vale más? Imagínate que el otro pretendiente tiene muchísimo dinero. Pues ¿qué te compro? Este perfume va. Para él, ¿qué son 6,000 pesos con todo el dinero que tiene? Pero pues como estás tú media pobre, te apantalla, este sí me ama. No, te está dando una miseria comparado con lo que tiene. Y el que te compró el lote te dio prácticamente todo lo que tiene. ¿Se entiende? Lleva eso al cristianismo. ¿Realmente amas a Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo que te sobra? ¿O todo lo que tienes? A una costa de ti mismo. Yo voy a servirte, Señor, aunque yo me pierda mis descansos, me pierda mis oportunidades. No me importa. Yo quiero hacer todo lo que pueda para tu gloria. De forma constante. Y le estás suplicando, cámbiame, úsame. Aquí estoy, Señor. Quiero servirte. Y vienes y te comprometes y estudias. ¿Va a contestar tu oración o no? Esa es la súplica activa, constante, de un hijo suyo, de acuerdo a su voluntad. Y eso está garantizado. ¿Me explico? ¿Puede la oración cambiar las cosas? Claro que sí. Puede cambiar todo. Siempre y cuando entendamos lo que significa, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Sabiendo que lo que estamos por orar, si lo hacemos conforme a su voluntad y tú lo haces activamente, es un hecho. Y muchas veces les he advertido, fíjate lo que vamos a pedir. Y hasta les he dicho, si no vas a estar dispuesto, no lo pidas. Al que pide sabiduría, ¿qué cree que le va a pasar?
¿Cómo se demuestra la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Saber cómo, ¿verdad? Tienes conocimiento y eso no significa necesariamente que sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Léete todo el manual de una computadora y todos los manuales descriptivos de todos los circuitos de adentro. Y luego te entrega una computadora que no funciona. Arréglala con lo que leíste en el libro. No sirve, no puedes. Pues vas a empezar a hacer tus pininos, ¿verdad? Aprendes que alguien te muestre cómo. ¿Cuáles son los casos más comunes? ¿Cómo es que se desamblan algunas cosas? Porque eso nunca viene en los manuales. Saber cómo implica que te va a llevar a una situación donde no sabes qué hacer. Y ahí te va a enseñar. Así que si pides sabiduría, ¿qué crees que te va a empezar a pasar? Problemas que no sabes solucionar. ¿Para qué? Para que aprendas cómo y entonces tengas sabiduría. ¿Me explico? ¿Quieres que Dios te use? ¿Qué crees que va a pasar? Lo más común, van a empezar a aparecer muchas distracciones. Te van a invitar nuevos amigos, nuevo trabajo. Te van a salir muchas ocupaciones. ¿Por qué? Porque precisamente si realmente vas a suplicarle activamente, tienes que mostrar tu parte, decir no, no, no y no, porque voy a hacer esto que le pedí al Señor. Y como es conforme a su voluntad, sé que lo va a hacer. No me puedo comprometer a otras cosas. Aunque todavía no lo tengo, sé que lo va a cumplir. Y ahí estás, disponible, dispuesto para que Dios te use. Ha pasado muchas veces cuando le pedimos a alguien de la iglesia, bien, forma parte de la estructura de lo que hacemos. Le vienen muchos problemas al principio. Es el enemigo, en parte. Pero es la prueba que Dios te da para que veas si realmente quieres eso que pediste. Si realmente estás dispuesto a hacerlo. Él ya lo sabe, nosotros no. Pensamos que sí hasta que viene el problema. Y entonces ahí se ve la realidad, si realmente estás dispuesto o no, y es el momento de probarlo o decir, perdóname Señor, locamente te pedí, no quiero servirte. Así que vamos a pedir, a suplicar, ¿verdad? Que nos use. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucha necesidad. ¿Cuántas personas conoces que no entienden la oración? Ahora, tú le entiendes. ¿Qué debieras hacer con eso? ¿Regocijarte en que lo entendiste nada más? Hay que explicárselo a alguien. Y aunque se lo explique, eso no significa que lo va a entender. Hay que rogarle a Dios que les permita entender, porque eso solo proviene de Dios. Pero la parte que a nosotros nos corresponde es saber comunicarlo con fidelidad a la palabra. Ponerlo lo más fácil que puedas. No por eso Dios le va a dar entendimiento, pero esa es la parte que nos corresponde. Entonces, necesitas estudiar, meditar lo que hemos estado aprendiendo. Y ahora sí, puedes confiar que Dios te va a usar. ¿Me explico? Así que vamos a orar. Dios, queremos agradecerte, antes que nada, por tanta paciencia que nos has tenido, Señor. Gracias porque si no fuésemos objetos de tu misericordia y de tu gracia, todos aquellos de nosotros que orábamos de manera tan absurda, tan vergonzosa, Señor, hubiésemos sido dejados a nuestras propias decisiones. No merecemos, Señor, que nos hayas concedido entendimiento. No lo merecemos, Padre, pero sabemos que hay un propósito. Todo es para gloria tuya. Así que queremos suplicarte, Señor, que podamos hablarle a alguien más para que te conozcan. Lo mismo pidió Elías, lo mismo pidió Ezequías. Señor, ya nos diste la capacidad de entenderlo. Ahora permítenos hablar para que te conozcan, Señor, al Dios verdadero. No al que les han platicado o al que ellos creen que conocen, porque se han hecho un Dios de su propia imaginación. Concédenos, Señor, la habilidad, la gracia para explicar lo que nos has permitido entender, de manera que se encuentren contigo, Señor. Hay muchos
cristianos en muchas iglesias que no te conocen muy pocas cosas de ti. En tu misericordia te pedimos, Señor, que nos lleves, que nos muestres la oportunidad, nos des el momento, que nos permitas ocuparnos en eso, para ver el milagro más grande que podamos ver, la gente entendiéndote y conociéndote, Señor. No nada más por los que ya son tuyos, también te rogamos por aquellos que aún no están en tu camino, Señor, personas que no tienen la más mínima idea de quién eres, personas perdidas en la idolatría o en su vida pecaminosa, personas que aún no has hecho nacer de nuevo, Señor. Concédenos hablar de ti de manera fiel, predicar el evangelio bíblico, no ofrecerles cosas que no tienen sustento bíblico, Señor. Que cuando nos oigan orar, ya sea por ellos o por alguien más, escuchen una oración bíblica, una súplica correcta, con humildad, con sumisión, engrandeciéndote, que puedan ver a un hijo de Dios orando como debe de orar, Señor. Que te conozcan por medio de lo que les decimos, por medio de lo que hacemos, Señor, para que vengan, según tu soberana voluntad, al conocimiento de ti, Señor. Que sean hechos parte de tu familia, que sean adoptados como hijos tuyos, Señor. Así que te rogamos que nos permita serte útiles, Señor. Que si nuestras vidas están simplemente enfocadas en nosotros mismos, que hagas los cambios que corresponden, Señor. Te entregamos todo lo que tenemos, todo lo que somos, es tuyo. No queremos luchar contigo en ese aspecto, Señor. Quita todo lo que nos estorba. Queremos sabernos usados por ti, Señor. No hay más grande privilegio que sabernos usados por ti a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras deficiencias. Concédenos regocijarnos, Señor, cada vez que a alguien le permites entender por medio de nosotros, o que a alguien lo trajiste al nuevo nacimiento por medio de nosotros. Concédenos esa enorme dicha y alegría de atestiguar el milagro más grande que podemos ver. También te rogamos y te suplicamos, Señor, que no nos entregues a nuestras propias decisiones. Haz tu voluntad y no la nuestra. Aunque no nos guste, Señor, aunque muchas veces no la deseamos, por favor no nos des lo que nosotros queremos. Que sea tu voluntad y no la nuestra, Señor. Es lo que te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Tenemos nuestro cronómetro, 15 minutos. Puedes levantar tu mano y hacer una pregunta relativa al tema. Por cuestión del tiempo también hay que evitar los comentarios, ¿verdad? Hay que ir directos a la pregunta. Yo me voy a enfocar directo a la respuesta para dar oportunidad a los que puedan tener preguntas. Y si terminamos con las preguntas aquí, nos queda tiempo, damos oportunidad a los que nos acompañan en línea. ¿Okay? ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano, por favor. Acá de este lado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué quiere decir? Él es el que llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Bueno, imagínate en nuestro caso, antes de que nacieras de nuevo, desde la eternidad, Él ya te considerabas su hija. Podía hablar de ti como una mujer justa, aunque no lo eras. Él es el que puede llamar las cosas que no son como si fuesen, porque Él, aunque en el tiempo uno se manifiesta, es un hecho que se va a cumplir porque ya fuiste elegida para salvación. Entonces, hablar o llamar a las cosas que no son como si fuesen tiene que ver con el efecto de la voluntad de Dios en el tiempo. Para nosotros aún no es, pero para Él desde la eternidad es un hecho. ¿Me explico? Sí, o sea, entonces, pues realmente era un error cuando decían, ora a Dios y ruega como si ya fuesen las cosas. O sea, eso era en la forma errónea que lo estábamos. Sería válido si va de acuerdo a su voluntad. Si les digo, Dios, dame sabiduría, yo voy a decir, yo sé que voy a ser un hombre sabio.
¿verdad? Lo digo confiando en Dios, no de una forma de declararlo para que se haga realidad. Gracias. ¿Alguien más? Acá adelante, no sé, ahí está el micrófono. Sí, buenas tardes. En el caso de, la doctrina que venimos arrastrando muchos y que hemos sido enseñados que tú ora y que por la fe, y te vas a pasajes bíblicos, ya lo comentabas, que en muchos de los casos sacándolos de contexto, el pasaje donde Jesús maldice la higuera, y se va y luego regresa, y Pedro le dice, mira Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y Jesús les dice, cualquiera que tiene fe en Dios podrá decirle a este monte, quítate y échate al mar. Y de ahí nos agarramos a que si nosotros con fe declaramos, decimos. Y el otro pasaje que nos enseña Jesús también, de la viuda y el juez injusto, y que la necesidad que tenemos de orar siempre, y que ella oraba, obviamente tenía una necesidad y quería justicia. Y que lo tomamos como que si nosotros vamos y nos arrodillamos y declaramos y confesamos, Dios va a contestar, porque ahí literalmente dice. Entonces, ¿cómo le damos esta interpretación o cómo lo enseñamos, no? Para quitar eso que traemos arrastrando de que así como dice ahí, así debería de ser. Ok, muy bien. Yo creo que hay que analizar la palabra fe. La clave en los dos pasajes que mencionas es la fe, ¿verdad? Si tienes la fe, va a pasar. Ahora, recordemos que en griego la fe es confiar, ser persuadido por Dios. Ahora, si sabemos que nuestra posición humana, no podemos ordenarle a un monte que haga eso, ¿verdad? Ni maldecir a una higuera y que se seque. Para que alguien de nosotros diga algo así, confiando en Dios, ¿qué implica? Que Dios lo haya instruido. Es decir, si Dios te dijera, dile al Cerro de la Silla que se mueva y caiga ya en Torreón, y lo vas a decir con fe, ¿en dónde está basada tu fe? En lo que Dios dijo que va a pasar. Así que la clave está ahí en que la gente malentiende la fe, y ellos consideran que la fe es un estado mental y psicológico de autoconvencimiento de que algo va a pasar, ¿verdad? Y eso es el error, porque la fe que está puesta ahí es basada en Dios. Y si Él me ha pedido que haga algo, yo en fe lo puedo hacer, pero esa fe no, mi fe no es lo que hace que las cosas pasen. Mi fe es la confianza en que Dios va a hacer lo que dijo. Esa es la forma, con lo que estudiamos hoy, esa es la explicación clara, ¿verdad? Ahora, cuando vemos también que Jesús dijo que lo que pidan en mi nombre, creyendo lo recibirán, es exactamente lo mismo. La clave está en creer. Y si entendemos lo que la fe bíblica es, me parece que se quita lo complicado de ese asunto. Entonces, cuando alguien ha dicho, oye, pero la fe mueve montañas, no, la montaña la va a mover Dios. Tu fe es confiar en que Él la va a mover porque Él dijo que la haría. No es un estado psicológico donde te convenciste de que vas a hacer algo porque así lo creíste, ¿verdad? Por eso los cristianos ahora, muchos cristianos apoyan la ideología de género. Porque si te fijas, se armoniza. Mira, si yo me convencí que soy una mujer aunque sea hombre, y tengo fe en que lo soy, ¿por qué no? Se parece mucho a la ideología de género lo que muchos cristianos piensan con respecto a la fe. Pero aclarando la fe bíblica, me parece que todo lo demás se disipa. ¿Alguien más? ¿Ahí atrás? Bueno, esta es mi duda. Una persona me dijo, mi hijo estuvo muy grave, pequeño, como que al borde de la muerte, dice, y la oración tiene poder porque yo oré y se sanó mi hijo. Yo quise explicarle que no era correcto decir que por su oración, sino lo que le dije es que tal vez esa enfermedad hizo que se acercara a Dios porque era cristiana y se había alejado, pero no sé si eso es correcto o eso es lo que debía haberle dicho. Bueno, es que podemos decir que la oración puede ser un medio que Dios use, pero lo puedes poner a prueba. Como yo lo comenté, si ella cree que la oración tiene poder, yo le diría, ¿por qué no vamos al hospital y ora por todos los del piso 1 y me dice si la oración es poderosa? Eso claramente va a demostrar que no es la oración en sí misma. Entonces ahí abre la oportunidad para explicar, no, es que cuando Dios quiere hacer algo, puede elegir la oración como un medio. Entonces,
Se trata de que la lleves a entender quién es Dios y que el poder es de Él. Y que el hecho de que orara no significa que no sirvió, sino que Dios en su misericordia usó su oración para mostrarle quién es Él. Y ahí es una perfecta oportunidad para hablar del Evangelio. ¿Me explico? Sí, de hecho ella es cristiana pero alejada, pero ella me aseguraba que es por la oración. Bueno, te aseguro que muchos de los cristianos no conocen el Evangelio. Y hay que reevangelizar a los cristianos. Okay, gracias. Entonces también ahí hay que darnos o tener esta sensibilidad. Las personas dicen, yo lo experimenté, yo lo viví, y si tú le dices, eso no es cierto, se ofenden. Y en automático por una barrera. No hay que decir, ok, sí, eso fue real, pero tienes que entender cómo es que la Biblia enseña que eso pasa. La oración no está, o sea, el poder no está en tu oración. El Dios poderoso al que clamaste te lo concedió. Algunas veces te lo va a conceder y otras no. Eso va a ser de acuerdo a su voluntad. ¿Me explico? ¿Alguien más? No. ¿Sí? Ah, sí, ahí. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Hoy, digo, está muy bien todo lo que has hablado con Gracias. sí, correspondiente a la oración, pero a veces hay cosas que nosotros como iglesia o la iglesia actual, no la de nosotros aquí, se consideran mal las cosas con respecto, por ejemplo, al don de sanidad. Uh-huh. Y yo en lo particular, digo, eso lo practican mucho los maestros de la fe, y está correcto lo que tú estás explicando, ¿verdad? Si existiera verdaderamente el don de sanidad, ¿verdad? Pues tendríamos muchos niños fidencios aquí, ¿verdad? Que más que todo pues son mentiras realmente. Entonces yo creo que habría que explicar, no sé si te parezca, en unas poquitas palabras que tú digas, si está vigente el don de sanidad, porque está muy relacionado con la oración. Okay. Lo vimos en cuando estudiamos los dones y los ministerios. No somos continuistas en ese sentido de hablar de un don de sanidad como el de los apóstoles, una autoridad que se les otorgó a ellos para, según su criterio, muchas veces pudieran obrar en sanidad. Es decir, no consideramos que ese ministerio siga vigente. Lo que sí reconocemos es que Dios en su soberanía puede sanar a alguien, ¿verdad? Dios pudiese usar a alguien para ser sanado, pero eso es muy distinto al don de sanidad como ministerio, donde Él pudiese ir a un hospital y sanar a cuantos estuvieran ahí, ¿verdad? Como vemos en el caso de Pablo, en el caso de Pedro, que aún con su sombra sanaba. Entonces, en esa postura somos más cesacionistas. No que no pueda pasar. Según la soberanía de Dios, puede haber milagros, pero no la continuidad de ese ministerio como el que tenían los apóstoles. Amén. Pero digo, ¿se escucha? Sí. Sí, yo creo que tenemos que entender que para nosotros es más bien aplicado el pasaje y tener cuidado, ¿verdad? La generación adúltera demanda milagros y demanda señales. A veces nuestra fe, ¿verdad?, está condicionada a ver milagros, y esa es realmente una ofensa a Dios. Era todo. Muy bien. ¿Alguien más? Acá. Buenos días. En el pasaje de Josué, acerca de que se detuviera el sol y la luna, no me fijé si mencionaste una referencia de pasaje donde Dios dio la orden. Como sí, dice, habló a Jehová en el día en que entregó el amorreo. Y luego dice que, y dijo al pueblo, sol detente en Gabaón y luna en Asalón. Entonces, la parte es que primero habló Jehová, y esa es la oración, y después públicamente dan la instrucción. Entonces, no fue que simplemente él tomara autoridad y dijera, la clave está en que primero oró. Ok, gracias. ¿Alguien más? No, muy bien. ¿Hay preguntas en línea? No hay. Muy bien. 4 minutos me ahorré. Ahí me los acumulan para la próxima. ¿No es cierto? ¿Hay avisos? Gracias.